Seguimos con más Vórtice Deportivo y como lo habíamos prometido del otro lado, Claudio Vaz, especialista en traumatología, también en ortopedia, para explicarnos muchísimas cosas sobre las lesiones. Lo primero en particular, más o menos, si se puede, ¿qué es la rotura de ligamento que es tan común hoy en día en los jugadores de fútbol? Buenas noches, te saludo a Julián, Nico y Matías, gracias por el contacto. Bueno, buenas noches, hola chicos, ¿cómo están? Mirá, las lesiones de ligamento cruzado, no sé, ahora se diagnostican mejor, se ven más frecuentes, pero bueno, siempre estuvieron vinculadas sobre todo al deporte de contacto. Uh-huh. El tema es que ahora con los métodos de diagnóstico y como ha mejorado mucho la parte quirúrgica, bueno, se escucha mucho más y se siente mucho más y bueno, todo eso más cuando está vinculado al deporte profesional, como el fútbol. Hola Claudio, ¿cómo andás? Habla Nicolás Prat. Hola Nico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Claudio? A ver, Claudio, yo te voy a trasladar a esto que está pasando en el Mundial, sobre todo que vimos con Lanzini. Bueno, creo que Gerard Piqué también tuvo algún problema de rodilla que bueno, no llegó a lo que fue Lanzini, y con otras lesiones que hubo de cruzado previo al Mundial, más allá de llevarte a un terreno psicológico, pero sé que también enfocan la medicina desde ahí, a veces en el deportista. Lo que ha pasado con jugadores que se lesionan solos, digamos, no producto de una palanca o de una acción de juego. Cuando digo palanca, para que escucha, es a veces alguien que te toca o vas a cabecear y te mueven y caes mal, o vas a trabar y se te traba la rodilla. Digo, con jugadores que por ahí se lesionan solos, hay un componente psicológico a veces del jugador que como que se está cuidando para la competencia y por ahí pierde lo que es el apoyo, el equilibrio corporal en determinadas acciones. No sé si me entendés la pregunta por ahí a donde quiero ir. Sí, te entiendo, Nico. Mirá, estadísticamente casi el 70% de los que se lesionan en el ligamento cruzado anterior se lo lesionan solos. Sí. Vienen en carrera, con el pie fijo en el piso, giran y toda esa inercia pasa a la rodilla y ahí rompen el ligamento. La gran mayoría lo hace solo y generalmente en su pie de ataque, en su pie de apoyo. Claro. Después sí, hay, viste que en medicina hay muchas variables, sí. Y bueno, también influye el hecho de la desestabilización durante el juego. Exacto, sí. Sí, también puede ser el factor psicológico de presión o de estrés frente a torneos tan importantes, pero la gran mayoría se lesiona solos. Es más, hay muchos videos de jugadores que en plena actitud de juego, solos, se ve cómo la rodilla se fuerza a la rotación y al valgo y así se rompe. No, te lo preguntaba porque resulta extraño, por ejemplo, cuando Argentina hizo la práctica pública en Argentina, valga la redundancia, antes de viajar a Rusia, los jugadores entrenaron en un estado de juego que estaba en una condición deplorable, el de Huracán. Y Lanzini se dobla el tobillo en una cancha con unas condiciones muy buenas. Si bien no tiene nada que ver con la muy buena explicación que decís vos, yo quería ir al punto de vista de que me lo explicaste bien, el tema psicológico, a veces que el jugador por ahí no está con su mente en otra cosa o cuidándose, y por ahí el prototipo de apoyo que ejerce en la práctica es distinto a que si está jugando. Me refiero a la firmeza de la pisada o la postura. Así que me lo explicaste bárbaro. Nosotros... el factor psicológico, viste, es lo último que tendemos a pensar. Siempre fijamos primero en cuestiones mecánicas. Claro. Hace 10 días hicimos organizó el doctor Ramallo unas jornadas donde nos juntamos kinesiólogos, médicos traumatólogos, gente que hace diagnóstico por imagen. Sí. Y bueno, justo surgió una presentación de los chicos de los kinesiólogos de Olimpo, donde habían visto que de un año a otro se habían producido un montón de lesiones ligamentarias, habían aumentado, y entonces buscando la causa o el factor, digamos, fuera de lo común que había pasado ese año, sí. Y había sido que Olimpo había empezado a entrenar en las canchas de sintético. Y paralelamente nosotros vemos en el consultorio, desde que está todo este auge del sintético, mayor cantidad de lesiones ligamentarias, no solo el ligamento cruzado, o sea, el ligamento cruzado es una lesión mayor, muy importante, pero lesiones menores de 15 de lateral interno, lateral externo, y yo creo que también se debe
a la fijación que hace el sintético del pie en el piso, y que todo lo que te decía recién, toda esa inercia, a veces con calzados que son muy agresivos, se queda centrada en la rodilla. Claro. Entonces vos ves una cancha que está espectacular, con un césped sintético bárbaro, pero a veces eso genera más lesiones que un campo de juego que por ahí que es de pasto, que tiene otras características. O sea, tiene la de perder el tipo que va a sintético. Me ha pasado de jugar con gente que va a sintético con tapones altos. Claro. Exacto. Sí. Tiene Se trata de, o sea, hay todos los riesgos. los kinesiólogos a nivel de deporte profesional tienen un montón de técnicas de preparación de la rodilla a esas exigencias digamos de estrés, que obviamente lo hacen todo el tiempo, pero el sintético te dispone más todavía, y más si tenés un calzado agresivo. O sea, si tenés un calzado con tapones o con el fútbol 5, más todavía. Claudio, ¿cómo te va? Matías te habla. ¿Qué tal? Preguntarte, llamó la atención, lo hablábamos con los chicos en la previa, este último año en el fútbol argentino, demasiadas lesiones ligamentarias. Un caso Gago, Benedetto, Merlín y Musis en San Lorenzo. Va, aparte de lo físico, lo que hablabas vos, en, qué sé yo, el tipo de calzado, la preparación, como que los jugadores se exprimen, por decirlo de alguna manera, en lo físico. Y el tema de la recuperación, eso ha ido evolucionando también, porque quizás los tiempos en su momento eran 8 meses, ahora a los 6 ya pueden volver a jugar. ¿Cómo ha evolucionado el tema de la recuperación y los métodos para operar? ¿O eso sigue más o menos todo igual? No, mirá, los protocolos de rehabilitación del ligamento cruzado han ido variando, o sea, cada vez se tornan más agresivos, digamos, más rápidamente. Sí. Ponen al paciente en movimiento y en actividades de movimientos similares a lo que es el juego. Y las técnicas quirúrgicas también fueron variando a partir de estudios hechos, y también diferencia, o sea, estos jugadores a nivel profesional operados en centros de gran magnitud tienen la posibilidad de hacer injertos de heterólogo, o sea, injertos de banco, Sí. lo cual hace que uno no agreda su rodilla con la toma del injerto, que es lo que hacemos, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, porque acá no hay banco de tejidos. Y eso por ahí le facilita una vuelta un poco más precoz, pero más allá de eso, la biología es la biología. Entonces, viste, los tejidos tardan lo mismo en un jugador profesional que en un jugador amateur. Lo que pasa es que por ahí se lo fuerza a jugar un poco antes, por el hecho de que la toma de injerto no fue una agresión extra a la rodilla, sino que se sacó de... Claro. Es lo que le pasó a Gago, ¿no? Que quiso volver y de repente hubo como un retroceso porque algo del injerto había pasado. Que bueno, ahora después volvió, pero cuando iba a volver, que se estaba quizás preparando o exigiéndose para llegar al Mundial, hubo un retroceso por eso que vos decís, ¿no? Algún problemita en el injerto. Sí, los injertos de banco, de tejido, tienen la ventaja esta que te decía, que no agreden la rodilla para la toma, pero tienen la desventaja que biológicamente, Claro. y a veces demoran un poco más en incorporar. Sí. Claudio, te saco un poco del tema del Mundial y de las lesiones ligamentarias. Sí. Sé que has trabajado en Sportiva también, en lo que es rugby y hockey, o has estado trabajando para el club. ¿Vos creés, y a nivel fútbol, obviamente en Villamitre, que estuviste mucho tiempo en el Nacional B, ¿vos creés que a nivel fútbol infanto-juvenil se trabaja en lo que tiene que ver medicina preventiva en cuanto a lo que tiene que ver con el médico en conjunción con el kinesiólogo y el preparador físico? Me refiero a trabajos para evitar lesiones. Por ejemplo, vos corregime si me equivoco, los trabajos propioceptivos, por ejemplo. ¿Creés que en Argentina, porque sé que tratás con varios colegas, por lo menos en los clubes de AFA, por ahí pedirlo en ámbito local es más difícil porque a veces se trabaja con un médico para todo el club, Sí. y está bien porque los clubes tienen problemas de presupuesto, pero a nivel de clubes de AFA, hasta lo incluyo Olimpo, ¿creés que se trabaja lo que tiene que ver con la medicina preventiva? Mirá, el tema de la prevención y de la propiocepción específicamente es algo que está cada vez más metido en los protocolos de entrenamiento de los clubes. Cada uno lo hará en función de su presupuesto, obviamente, pero es algo que está en la cabeza de todos los que hacen el equipo de salud, tanto el médico como el kinesiólogo, como el preparador físico.
te diría que los que más injerencia tienen en eso son el preparador físico y el kinesiólogo, que son los que más están en contacto con el jugador más tiempo, más horas diarias. Claro. Y te doy un ejemplo. Por el año pasado, en las jornadas nacionales de artroscopía, en clubes grandes, Boca, River, se presentaron trabajos de chicos de hasta 9 y 11 años operados de ligamento cruzado, para que vos te des una idea Es increíble esa edad. de la, digamos, de la magnitud o del cambio que hay en los entrenamientos en las inferiores hoy día. O sea que chicos esqueléticamente inmaduros se rompen el ligamento en entrenamientos de clubes de primer nivel. O sea que hay una medicina es estadística y hay muchos factores que influyen donde no los podés controlar a todos. Sí, sí. Y sobre todo, me uno a lo que decías en cuanto a los chicos de 8 o 9 años, sobre todo en edades como la pubertad, donde el desequilibrio corporal también es otra etapa donde es para hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Me refiero, sobre todo el preparador físico es cierto, pero también el médico tiene injerencia en esos clubes. Y sí, vos cuando ves que en un plantel hay una repetición de lesiones, y bueno, empezás a hablar con el preparador, con el kinesiólogo, con el técnico, para ver qué está pasando, que en un año tuvimos tantas lesiones repetitivas de lo mismo, algo sucedió en el entrenamiento, algo cambió que hizo que aparecieran esas lesiones. Claro. Uno está, digamos, atento a esas cosas cuando está a cargo de un plantel. Pero ya te digo, hay otras variables que son muy difíciles de controlar. El estado de ánimo del jugador, la presión previa a un partido importante, eso a veces le juega a favor y a veces no tanto. Cuando hay que recuperarse, si se apura en el plazo, o no sé, si son 5 meses y se entrena y se apura, ¿qué puede pasar? ¿Que se apure una lesión de esas o una post-operación? Y lo que pasa es que los injertos, ya sean propios o de banco, tienen un proceso biológico que necesita tiempo, y si vos apurás las maniobras de exigencia en la rodilla antes de ese tiempo, y tenés un alto porcentaje de romper la plástica o el injerto y volvés a foja cero, es como si no te hubieras operado. Claro. Claudio, te voy a hacer la última pregunta, y agradeciendo tu generosidad. Siempre te recuerdo de tu boca, digamos, porque he sido paciente de Claudio en alguna lesión que he tenido y me operaron, que vos siempre marcabas que hay determinados tipos de lesiones que le cambian la postura de juego al jugador. Eso se da generalmente con las lesiones ligamentarias o de articulaciones. Sí. Siempre que vos tenés un jugador que viene de rehabilitarse o de alguna lesión, y es muy importante ver eso, que no haya cambiado su actitud frente a los gestos deportivos, porque eso hace que sobrecargue de presión otros sectores y entonces los pueda lesionar. Y eso es muy importante, sobre todo en la vuelta, en el alta, digamos, en la vuelta al juego, controlar eso, que no haya quedado con actitudes viciosas o con gestos que hayan cambiado su forma de jugar, para que no lesione otras articulaciones. Claudio, bueno, desde ya muchísimas gracias por el contacto y todo más que claro. Gracias, Claudio. Bueno, gracias, Claudio. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Abrazo. Gracias.